Imagínate esto. Estás tranquilo o tranquila en la oficina o en tu casa y de repente te llaman los chicos de redes de tu empresa y te dicen que lamentablemente fuiste hackeado. Alguien está robando información sensible de tu sistema y no tenés ni idea de cómo es que pasó esto. Empieza la investigación, revisas tus registros, también los logs del sistema y el antivirus detecta algo raro. Efectivamente es un troyano. Obviamente decidís eliminarlo, escaneás el resto de la red y pensás que ya resolviste todo. Pero unos días después el teléfono suena de nuevo. Lamentablemente los datos siguen exfiltrándose y el problema está lejos de solucionarse. El mismo troyano. Te das cuenta que el antivirus no alcanzó y que las medidas que tomaste no fueron suficientes. Ahora tus jefes piden explicaciones y vos no sabes qué decirles. Primero, ¿qué es un troyano? Segundo, ¿por qué te hackearon? Y tercero, y más importante, ¿cómo es que vas a detener ese troyano definitivamente? Hola, soy Sol González, apasionada de la ciberseguridad, y creo que sin investigación y educación no hay defensa. Bienvenidos y bienvenidas a Código Malicioso. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el malware? Bueno, es un término que usamos para describir cualquier programa o código que se mete dentro de tu sistema con malas intenciones. Cuando hablo de sistema, ese sistema puede ser desde un servidor, un dispositivo móvil, una computadora, una notebook, ¿no? Hasta incluso una tablet o, como mencioné, un dispositivo móvil, Android, iPhone, no importa el sistema operativo. Pero lo concreto es que este software malicioso tiene como objetivo dañar ese sistema en particular. En otras palabras, sería como, de cierta manera, tener una especie de ladrón que ingresó a tu casa sin que te des cuenta, y ese ladrón, una vez que está dentro de tu casa, puede hacer muchísimas cosas. Desde, por ejemplo, romper cosas o simplemente hasta incluso espiar qué es lo que estás haciendo una vez que ingresaste a tu casa. Esta analogía quiero que la tengan muy presente porque vamos a ver que existen diferentes tipos de malware y que cada uno tiene un objetivo en concreto. Por eso quiero contarles, como les dije, que existen muchos malwares, muchos tipos, y cada uno tiene un objetivo que puede ser, por ejemplo, un virus, un troyano, un gusano, un ransomware, un spyware. Todos son diferentes, pero tienen el mismo objetivo. ¿Cuál es? Perjudicarte, perjudicar al usuario o a la empresa en concreto. Según algunas empresas de investigación, para el año 2023, es decir, a finales del año pasado, se detectaba que cada día se producían 350.000 nuevas amenazas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se reproducían en Internet 350.000 nuevas familias de malware en concreto. Y si tenemos que hablar concretamente en Argentina, también estamos bastante expuestos, ¿sí? De hecho, otras empresas de antivirus, antimalware, dice de que Argentina en los últimos años fue uno de los países de Latinoamérica más afectados. Ahora quiero dejarles una pregunta con esta pequeña introducción. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo, cada vez que hablo con los usuarios finales o hasta incluso a veces con pequeñas empresas como pueden llegar a ser pymes, por qué todavía seguimos pensando de por qué me va a interesar este tema si a mí no me va a afectar, ¿sí? Entonces, volvamos un poco al tema de malware en concreto, ¿sí? Para que tengas una idea más clara, vamos a ver algunos tipos de malware más comunes, cuáles son sus objetivos y cómo pueden afectarte en concreto. Por ejemplo, empecemos por los más clásicos. El famoso virus, que muchas veces los expertos en ciberseguridad escuchamos
a nuestros parientes, amigos, que lo primero que nos llaman y nos dicen es, o nos mandan un mensajito, nos dicen, en mi caso, che Sol, lo que pasó es que tengo un virus en mi computadora. Y esto es medio paradójico porque, como yo les comenté anteriormente, la palabra correcta que tenemos que usar cuando no sabemos cuál es el tipo de actividad de ese software malicioso es malware, porque es efectivamente el término global. Si nosotros nos vamos un poco a la historia, antes, hace muchos años atrás, en la década de los 80, así, cuando empezaron los primeros sistemas informáticos así de uso cotidiano, claro, se creó este término, primero el de virus, también el de troyano, el de gusano. Pero hoy en día esto cambió completamente, ¿sí? Entonces ahora tenemos como usuarios que formarnos y saber que cuando detectamos algún tipo de comportamiento raro dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestra computadora, dispositivo móvil, como les dije, cualquier tipo de sistemas, es decir, la verdad es que tengo un malware dentro de mi computador, porque para saber qué es un virus tiene que tener ciertos tipos de actividades, ciertos tipos de comportamiento, también ese programa malicioso tiene que ser analizado por un analista de malware, ¿sí? O quien hace análisis de malware, que ahora les voy a contar un poquito también para mis alumnos que me están escuchando y que están interesados en este tema. Pero vamos un poco de nuevo a qué es un virus en concreto. Bueno, un virus, como su nombre lo indica, funcionan de una manera muy parecida a un virus biológico, ¿sí? Hasta incluso el COVID, podríamos llegar a decir. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se propagan archivos o programas, ¿sí? Cuando ejecutas exactamente ese archivo. Y de esa manera es que se propaga y va afectando a otras partes de un sistema. ¿Por qué les mencioné que es muy similar a un virus biológico? Por ejemplo, nosotros tenemos que volver a, por ejemplo, una gripe, el COVID y demás. Bueno, yo para contagiar, por ejemplo, a mi hermana que vive vivimos en la misma casa, primero yo tuve que estar en contacto con otra persona que estaba infectada de ese virus, por ejemplo, esa gripe. Una vez que yo tuve ese contacto, yo me enfermo, llego a mi casa y lamentablemente mi hermana también se enferma. Es decir, traducido en un sentido a lo que respecta a un virus informático, es la misma metodología. Mayoritariamente los virus necesitan de algún tipo de actividad que sea ejecutada por el usuario final. Por ejemplo, hacer clic en ese archivo malicioso y, por ejemplo, se hace clic en ese archivo malicioso, se infecta mi ordenador, mi dispositivo móvil, dependiendo, y ese dispositivo móvil después se relaciona con otros sistemas y así es como este efecto en cadena se va reproduciendo. Y lo vamos a ver en concreto para no aburrirlos ni aburrirlas en lo que respecta al virus, el famoso virus del año 2000, finales de los 90, cuando empezó Internet y los correos electrónicos, que es el virus I Love You, ¿sí? Este era justamente después les voy a también hacer un video con demostración y todo, para los fanáticos de la historia de Internet y demás. Y aparte porque uno ahí toma dimensión de cómo fue cambiando todo en estos últimos 20 años, que no es para nada poco. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchos tenían en ese momento sus correos electrónicos, justamente fue el boom de los correos electrónicos, este tipo de herramientas es lo que permitió, bueno, luego avanzar más con Internet, pero lo que vos recibías, por ejemplo, dentro de tu casilla era un mail que decía simplemente I love you. Y en el mensaje te comentaba de que persuadía en este sentido, ¿no? Eso podemos hablar después un poco más en algún episodio de Ingeniería Social, pero lo que te decía era, de base, I love you, ¿sí? El subject, básicamente, y
y en la descripción de ese mail y te decía, por favor, quiero que leas mi carta de amor y te adjuntaba un archivo. Muchos por curiosidad y porque en ese momento no se tenía conocimiento tanto del phishing y demás, eran de nuevo los primeros años de internet, ahí los usuarios entraban en ese phishing, hacían doble clic a ese archivo y lo que era un virus que luego se reproducía a las otras computadoras que tenían conexión con ese mail. Vamos un pasito atrás. Entonces, por ejemplo, yo Sol, lo que hacía con este, si yo hubiera caído en este virus famoso, leía esa carta, hacía doble clic, se infectaba mi computadora y luego lo que hacía este virus era buscar los contactos que yo tenía de mail. Entonces, desde mi computadora se enviaba otros mails similares a I love you, o sea, iguales, mejor dicho, a todos los contactos de mi computadora. Después, por ejemplo, si yo tenía de contacto a mi hermana, le llegaba este mail, mi hermana también entraba y después se iba reproduciendo de esa misma manera. Entonces, por eso el virus es de cierta manera esto, piénsenlo mucho como un virus biológico. Ahora vayamos a lo que es un gusano, que se comportan muy parecido a lo que son los virus, porque también se propagan, pero acá la gran diferencia es que los gusanos no necesitan que ejecutes ningún tipo de archivo para empezar a propagarse. Es decir, se mueven solos de una computadora a otra a través de redes mayoritariamente, ¿sí? Mejor dicho, se reproducen a través de redes, mientras que un virus, mejor dicho, necesita que vos sí o sí lo ejecutes para activarse. Y el gusano puede infectar otros dispositivos, de nuevo, sin que hagas nada. Un ejemplo concreto para aquellos que estén más interesados en profundizar y demás, uno de los gusanos más famosos fue el que produjo el incidente, uno de los más grandes de ransomware, que fue WannaCry en el año 2017, que yo recuerdo muy bien porque ese año empecé a trabajar en la parte de Blue Team, la parte de defensa, en análisis de amenazas, y yo creo que ahí hubo una irrupción. Justo empecé a trabajar en ese año, en esta área de ciber, y fue realmente caótico porque en ese año afectó a más de 230.000 computadoras en todo el mundo. Y este gusano se aprovechaba de una vulnerabilidad en sistemas Windows para propagarse sin necesidad de interacción del usuario. Entonces, obviamente que los gusanos, si lo vemos desde una perspectiva de ciberamenazas, obviamente es mucho más complejo porque no necesita de esta interacción del usuario que el virus, en cierta manera, sí lo necesita. Y algo puntual es que los gusanos pueden provocar un daño masivo y rápido porque se propagan de una manera muy autónoma, muy automática, ¿sí? Entonces acá ya ven que si bien hacen la misma cosa de fondo, ¿no?, que es propagarse, funcionan su metodología, ¿sí?, su acceso inicial lo podríamos llamar, no es el mismo. Entonces, acá ya ven diferencias técnicas, ¿no?, que son importantes de nuevo, si no se quieren dedicar a ciber, pero como un usuario instruido, informado, saber de que no son la misma cuestión, ¿sí? Entonces ahora pasemos a otro que es muy conocido dentro de, para aquellos que se hayan instalado algún antivirus en sus computadoras, ¿no?, como se detectó un troyano, muchos conocerán este warning, es que los troyanos son quizás los más engañosos, ¿sí? Reciben este nombre porque se disfrazan de algo legítimo, como puede llegar a ser un programa o hasta incluso una aplicación móvil, una aplicación útil. Yo he visto muchos troyanos que se hacen pasar por aplicaciones bancarias y ahora vamos a entrar en ese detalle, que este es el que seguramente, si vos me estás escuchando del otro lado, es el que más te va a afectar en este sentido. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, los troyanos de cierta manera abren una puerta trasera para que los ciberdelincuentes accedan a tu sistema. Por ejemplo, este podría llegar a ser el
caso que mencioné al inicio, con la idea de contarles un caso puntualmente de un troyano, que en sí parece inofensivo, pero mientras vos pensás que estás instalando, por ejemplo, algo útil, o por ejemplo, si estás dentro de una organización, decís, bueno, me voy a descargar esta aplicación porque me llegó un mail donde vamos a suponer que el CEO de mi empresa nos pidió que instalemos esto para calcular nuestras horas de trabajo, ¿no? Y lamentablemente capaz que era un phishing y te diste cuenta que ese programa que pensabas que era útil, que no era malicioso, es todo lo contrario. Y, por ejemplo, el troyano podría llegar a hacerse pasar por algún troyano bancario que lo que hace es robar tus datos de tus cuentas sin que te des cuenta, lamentablemente, ¿sí? Los troyanos bancarios acá, déjenme contarles, en Latinoamérica hay varios grupos cibercriminales que lo que hacen es propagar este tipo de amenazas y es el que más, por lo menos los expertos en ciber, queremos reforzar la concientización con respecto a los troyanos bancarios, porque los troyanos bancarios, lamentablemente, una vez que se instalan dentro, por ejemplo, de tu ordenador o dentro de tu dispositivo móvil, te puede afectar muchísimo porque en 2 clics instalando pueden llevarse todos tus datos de home banking, tus datos de tarjetas, ¿no? Y hasta incluso tus billeteras virtuales en este sentido, ¿no? Que hoy en día están muy de moda. Hace poco ya hace casi un año y medio, vi un troyano que se hace pasar por Mercado Pago. Entonces, de nuevo, si me estás escuchando del otro lado, seas un usuario común, un usuario experto, esto te va a afectar, ¿no? Entonces también acá romper ese mito de que los dispositivos móviles no necesitan anti-malware, antivirus, bueno, ese es otro tema que también lo podemos tratar. Ahora pasemos un poco voy a ir más rápido porque ya lo hemos visto en el episodio anterior, que es el ransomware, que en sí es uno de los más peligrosos, es el tipo de malware que lo que hace específicamente es cifrar tus archivos, es decir, secuestra tus archivos, los cifra y luego te piden plata a cambio para devolvértelo, ¿sí? Y de esto hay varios casos que yo mencioné en el episodio anterior, así que yo acá los invito a quienes no vieron ese episodio que lo vayan a escuchar. Y ahora vamos a ir a uno en concreto que también, déjenme decirles que si hoy en día las aplicaciones de redes sociales les encantan nuestros datos, lamentablemente con respecto al malware, existe un malware que lo que hace es espiar, ¿sí? De ahí viene el nombre de spyware. ¿Y qué es lo que hace el spyware? Bueno, es como tener, si lo traducimos, un espía dentro de tu compu, de tu celular, ¿sí? De cierta manera, este malware está diseñado para meterse dentro de tu dispositivo, recolectar tus datos, los sitios que visitas, que sería poco dentro de todo, pero lo que más roban son las contraseñas, los mensajes, fotos, videos, ¿sí? Y un tipo muy conocido de spyware que esto también lo podemos súper profundizar, pero para aquellos curiosos, aquellas curiosas que quieran seguir leyendo sobre malware, bueno, hay un caso muy conocido que es el de Pegasus, que fue un spyware dirigido a altos perfiles, ya sean políticos, periodistas, en todo el mundo, espiando sin que ellos lo supieran, ¿sí? Esto realmente, el malware cuando se crea, no solamente se crea con el objetivo de generar dinero. Esto es muy importante y también lo vamos a ver en episodios próximos de por qué los usuarios hay que cambiar el pensamiento del usuario final. Cuando me refiero al pensamiento, quiero decir a la forma de accionar. Así como somos ciudadanos en nuestro cotidiano, ¿no? Que vamos a votar, que exigimos por nuestros derechos, lo mismo tiene que haber una irrupción en la parte de ciberseguridad. Así que esto, ya me voy de tema, pero quiero irles contando
como un poquito para irselos adelantando. Ahora pasemos a otro, sí, que es muy conocido, que es los keyloggers. Los keyloggers son programas que lo que hacen es registrar todo lo que vos vas tipeando dentro de tu teclado. ¿Y por qué es tan peligroso? Bueno, porque vos cuando usás tu teclado no lo usás solamente para escribir, por ejemplo, las tareas que tenés que hacer, sino que tipeás tu usuario, tu contraseña de banco, tu número de tarjeta de crédito, y todo esto lo haces en un tiempo real, ¿no? Y lo peor es que muchas veces vos estás tipeando estos datos y automáticamente te los roban y los están utilizando para hacer algún tipo de estafas o poder vaciar todos esos activos dentro de tus cuentas, ¿sí? Es muy parecido al spyware en sí, pero el keylogger está diseñado específicamente para robar todo lo que vos ingresás a través del teclado. Y acá quiero traerles un caso muy conocido, porque para quienes tienen mi edad, de cierta manera van a conocer mucho este caso, que eran los famosos cibercafés, ¿sí? Cuando uno iba y no tenía internet en su casa, uno lo que iba era a estos cibercafés, a buscar internet, a poder conectarse por algún tipo de estas aplicaciones que se usaban muchísimo. Y muchos de estos lugares, de estos ciber, nosotros los conocíamos más como ciber, lo que tenían a veces eran instalados keyloggers. Y entonces después hay muchos ya en esa época que eran adultos, se daban cuenta de que le habían robado absolutamente todo lo que habían ingresado en ese ciber. Así que después también para los curiosos, curiosas, si quieren seguir, después les voy a ir subiendo más data sobre eso y se van a matar de risa en este sentido porque esto fue muy, muy común en esa época y siempre me parece muy interesante traer como un poquito de historia a lo que hay. Ahora vayamos a otro tema en concreto que son los troyanos bancarios que, como les mencioné antes, estos malwares en sí están diseñados para robar la información de tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Funcionan como espiando lo que haces cuando entras, por ejemplo, a la web de tu banco o cuando usas, por ejemplo, una app de pago, como puede llegar a ser Mercado Pago, ¿no? Alguna billetera virtual. ¿Y qué es lo que hace? Mientras vos ingresas a estas cuentas, bueno, lo que hace es robar esas credenciales, ese usuario y contraseña, y lamentablemente te roban tus activos, ¿sí? Sin que te des cuenta. Otros tipos de troyanos lo que hacen es separan, mejor dicho, para que lo entiendan un poquito mejor. Vos abrís tu billetera, por ejemplo, de Mercado Pago en tu computadora y lo que hacen es, si detectan que vos ingresaste esa billetera, levantan una ventana que en verdad no pertenece a Mercado Pago, sino que está diseñada por este troyano y te dice, por favor, actualiza de nuevo ingresa nuevamente tu usuario y contraseña porque has tenido algún error de actualización y demás. Pero esa ventana no es de Mercado Pago, sino que es del troyano que vos no te diste cuenta que instalaste. Entonces ven lo complejo que puede llegar a ser este mundo. Y una de las cosas de cómo los podemos eliminar es teniendo un anti-malware, un antivirus, una solución de seguridad instalados, porque estas empresas lo que se dedican es a investigar todas estas amenazas para que no perjudiquen ni a la empresa ni a nosotros como usuarios finales. Después podemos hablar, que quiero traerlo, y podemos también hacer otro episodio en concreto a esto, que es el malware destructivo, o también dicho en inglés de wipers, son conocidos. Y este tipo de malware en sí está diseñado para ni robar, sino ni espiar, sino que está hecho para destruir, ¿sí? Imagínate que este malware no busca ni robar tus datos, ni robar tu plata, sino que directamente su objetivo es hacer daño.
Y este tipo de malware es muy destructivo, ¿no? Porque ya se mete con lo que es borrar todo el contenido, por ejemplo, de ese servidor o de ese dispositivo, ¿no? En concreto. Ahora pensemos que esto ya lo podemos llamar con un objetivo en concreto que va más allá de lo que respecta a dinero, sino que lo que busca es, de nuevo, dañar. Un ejemplo muy famoso de este tipo de malware es el Jamon, sí, espero haberlo pronunciado bien, que en sí lo que hizo fue afectar a varias compañías en Medio Oriente y lo que hacía era borrar todos los archivos de las computadoras que fueron atacadas, ¿sí? Y de esta manera esas computadoras quedaban inutilizables, es decir, que no se podía recuperar ningún tipo de archivo. El objetivo de este malware en concreto es ser agresivo y no le importa atacar a la empresa y a este tipo de infraestructuras críticas, ¿sí? Como puede llegar a ser una compañía petrolera. Bueno, ya hablé un montón de lo que respecta al malware en concreto. Pero ahora la gran pregunta que todos estarán acá es, bueno, pero ¿cómo es que entra ese malware a la computadora, al dispositivo celular? Bueno, efectivamente no es magia, sino que ingresan estas amenazas a través de distintos medios, que pueden ser correos electrónicos, archivos adjuntos, con por ejemplo links sospechosos, hasta incluso uno a veces puede ingresar a páginas web que en verdad son maliciosas y podés llegar a descargar programas que no son del todo confiables o hasta incluso, como les dije, aplicaciones móviles, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Según algunos informes de empresa de seguridad, el 94% de los ataques empieza con un simple correo de phishing, que estos correos de phishing son cuando, por ejemplo, te envían un correo, haces clic en el link o abrís un archivo que está adjunto y listo. Ahí es cuando el malware se instala. Y lo mismo pasa con las aplicaciones móviles. Acá lo que se utiliza mucho es el SMS, el phishing a través de SMS, ¿sí? Que, por ejemplo, son mensajes que se envían a través de, por ejemplo, WhatsApp, a través de mensajes dentro de las aplicaciones de redes sociales. Esto quiere decir que ni las computadoras ni los dispositivos móviles están a salvo. Y no hay que entrar en pánico, sino que tomar conciencia de lo que está pasando actualmente. Para aquellos que no estén muy orientados en qué es el phishing, de nuevo les recomiendo que vayan al capítulo anterior que hablé un poquito más sobre esto. Y acá viene la gran pregunta y también el caso que les traje al inicio del podcast. ¿Por qué es tan difícil deshacerse del malware? ¿Sí? Primero que nada, el malware, para quienes nos encanta y nos apasiona este mundo del malware en concreto, ¿no? que son más researchers, más analistas, es que el malware no es tan fácil eliminarlo con simplemente control, suprimir o delete o borrar o entre otras, ¿no? Como vimos en el caso al principio, muchas veces ese malware, una vez que se instala dentro de tu computadora, dentro de tu dispositivo móvil o de nuevo dentro del sistema de la compañía, lo que busca es mutarse y esconderse y hasta incluso replicarse, como pueden ser los gusanos, ¿no? Los virus, como habíamos dicho. Entonces, lo que pasa es que muchas veces uno elimina el malware que ingresó en principio, pero ese malware ya cuando fui a eliminarlo, lo que pasa es que ya se propagó a otro sistema o mutó a transformarse, capaz, entró siendo un troyano y luego ingresó siendo un gusano y luego se propagó siendo un ransomware, ¿sí? Esto también tiene la complejidad del malware, ¿sí? Entonces, algunos malwares son tan avanzados que hasta evitan incluso ser detectados por antimalware y antivirus. Los cibercriminales entienden muy bien que las personas, las compañías toman medidas de seguridad y cuando ellos programan estos programas maliciosos, hasta incluso dentro de esas líneas de código, lo que pasa es que
escriben funciones en específico para no ser detectados por estos programas. Entonces, acá viene este gran rol dentro de la ciberseguridad, que es el analista de malware, ¿sí? Quien hace el investigador, el researcher del malware, porque el análisis de malware es fundamental, porque es una persona que lo que hace es analizar toda la cadena de esa familia de ese malware en concreto, desde su acceso inicial hasta cuál es el objetivo, cómo se propaga y cómo eliminarlo de una manera inmediata y correcta, redimiendo de cierta manera ese incidente, ¿sí? Y acá hay que entender cómo funciona. Eso es lo que hace el analista de malware. Porque no basta cómo encontrar el archivo infectado y borrarlo, sino que hay que entender cómo es que funciona, cómo se esconde, cómo se comunica con el cibercriminal. Porque imaginen que ese archivo ingresa a la computadora y de cierta manera mantiene una comunicación a través de redes, ¿no? Y demás a través de internet con la computadora o con el sistema del cibercriminal. Por ejemplo, si es un spyware para enviarse esos archivos, ¿sí? Ahora vayamos a otro tema. Este trabajo lamentablemente es muy complejo y técnico para quienes quieran ingresar en este mundo del malware, pero, de nuevo, no hace falta ser un experto para saber qué medidas correctas tomar para no caer en este tipo de amenazas, ¿no? Un poco por eso es el nombre del podcast, que es código malicioso. El malware en sí es un código malicioso. Ahora bien, ¿cómo nos podemos proteger? Los seres humanos normales, usuarios finales. Muchos me dirán, bueno, Sol, la verdad, súper interesante, pero ¿cómo es que nos podemos proteger? Bueno, primero, no todo está perdido, hay miles de maneras de protegerse, ¿sí? Primero es estar acá haciendo, escuchando, ¿no? Leyendo, en este caso, por ejemplo, escuchándome a mí a través de este podcast. Pero sin embargo, te voy a dejar algunos consejos que puedes implementar ya mismo para reducir el riesgo de ser infectado por algún tipo de malware, un código malicioso. Primero en principal, mantén todo tu sistema actualizado, sistemas operativos, aplicaciones, ¿sí? Antivirus, porque muchas veces las actualizaciones traen parches de seguridad que son súper claves para evitar que estos malwares puedan llegar a ingresar dentro de tus dispositivos. Y acá hago una pausa. Cuando hablo de mantener el sistema actualizado, no es solamente computadora, notebook o lo que uses para trabajar, sino que también dispositivos móviles, porque muchas veces tenemos más información sensible en nuestros dispositivos móviles que en nuestras computadoras. Por otro lado, descarguen software solo de fuentes confiables. Muchos estarán tentados con bajarse el crack de algún programa, que también podemos hablar muchísimo de esto, pero mayoritariamente estos cracks se roban, mejor dicho, te regalan un malware de cierta manera, ¿no? La famosa frase no todo es gratis. Entonces, si no conoces de dónde viene un programa o aplicación, mejor dicho, no lo instales. También, tener precaución de los correos electrónicos, y acá me gusta usar una frase que es: si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, es decir, de que efectivamente estás frente a un phishing. Entonces tener precaución con los correos electrónicos, no abras archivos adjuntos o enlaces de mail sospechosos o de remitentes que ni siquiera conoces, esto principalmente. Y usa programas de seguridad confiables, es decir, inviertan en un antivirus, en un antimalware, herramientas de detección, porque de esta manera nos ayuda a evitar y también nos ayudan a identificar y eliminar estas amenazas, muchas veces en tiempo real, y de esta manera uno está tranquilo de que ya tomó acciones para cuidar de su entorno digital. Así como nosotros invertimos mucho en poder estar seguros dentro de nuestros hogares, hagamos de este medio digital lo mismo. Invirtamos tiempos y también eduquémonos para cuidar nuestro entorno digital.
Así que tenemos que tener en cuenta que el malware es una de las amenazas más grandes dentro del mundo digital, ¿sí? Y que no hace falta ser una experta o un experto para protegerse, pero sí es importante estar informado y tomar precauciones. Y también tenemos que ayudar como expertos a romper la idea de que el usuario final es un usuario que no tiene herramientas, un usuario el cual puede ignorar ciertas medidas y ayudar a cambiar la filosofía del usuario final a que sea un usuario final autónomo, inteligente, con mucha información, ¿sí? El cual con esta información, con esta, de cierta manera, investigación, puede tomar las decisiones concretas que lo lleven a mantenerse seguro. Así que, de nuevo, como siempre les digo, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos y de todas. Hay que estar atentos y preparados porque ese es el primer paso para mantenernos seguros en un mundo en donde las amenazas lamentablemente evolucionan constantemente. Así que gracias por acompañarme en este episodio de Código Malicioso. Si te gustó, por favor compartilo con alguien que también se quiera proteger de estas amenazas digitales. Así que nos escuchamos en el próximo episodio y gracias por llegar hasta el final.